El Salmo 33. Alegraos, oh justos, en Jehová, y los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio, de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar, Él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes del mundo. Porque Él dijo, y fue hecho. Él mandó, y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. Y aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Amén. Esa es la palabra de Dios que vamos a estudiar, y en esta tarde vamos a pedir a Dios que nos enseñe por medio de este salmo. Damos gracias a nuestro Padre por esta parte de tu palabra, por la oportunidad de estudiar este salmo y aprender cómo deberíamos alabarte. Te pedimos, Señor, que tengamos los ojos fijados en ti en este tiempo, que nos enseñes y que podamos aplicar tu palabra a nuestras vidas. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén. ¿Por qué alabamos a Dios? Es una pregunta tal vez rara, porque decimos, pues, por supuesto alabamos a Dios, somos cristianos, debemos alabar a Dios. Claro que sí. ¿Por qué? ¿Alguna vez te has sentado para pensar específicamente por qué debería alabar a Dios? Es muy importante porque nosotros tendemos a alabar a Dios solamente cuando Él está haciendo lo que queremos que haga. Le alabamos cuando responde a nuestras peticiones exactamente como pedimos. Pero así no es como deberíamos alabar a Dios siempre, porque la Biblia expresa muy claramente, y especialmente aquí en los Salmos, que Dios merece ser alabado simplemente por quien es. Es decir, Dios merece ser alabado solamente porque es Dios. Dios merece ser alabado por lo que ha hecho en el pasado, aun si nunca hiciera ninguna otra cosa en el futuro. Es decir, aún, y no va a pasar, pero aún si Dios decidiera no responder a ninguna petición tuya para el resto de tu vida, de todos modos merecería tu alabanza. Porque es Dios. Porque creó todo y sostiene todo en este mundo. Piénsalo, porque ¿qué pasaría si Dios decidiera no responder a ninguna petición tuya por el resto de tu vida? ¿En verdad alabarías a Dios? No creo. Es muy fácil, muy difícil. Pero aún así merecería ser alabado porque es Dios. Le alabamos simplemente porque es Dios. Entonces, como cristianos, una cosa muy importante que aprendemos es no solamente alabar a Dios cuando las cosas van bien en nuestras vidas, sino alabarle constantemente por quién es y por lo que ha hecho. Eso significa que tendremos que abrir los ojos, por supuesto, a lo que está haciendo ahora para alabarle, pero más es meditar en quién es, meditar en sus atributos, pensar en lo que ha hecho en el pasado para estar alabándole constantemente. Y eso es muy práctico también para nuestras vidas, porque conocer a Dios así y meditar en quién es y meditar en lo que ha hecho en el pasado nos quita la ansiedad
Quito completamente esta preocupación pecaminosa que tenemos como seres humanos. Porque la única razón por la cual nos preocupamos por las cosas que no deberíamos es porque no conocemos a Dios como deberíamos. Porque generalmente nada más le alabamos cuando las cosas van bien. Y no le alabamos simplemente por ser Dios. Alabarle como creador y soberano sobre todas las cosas. Pues si podemos aprender a hacer esto, nos va a dar muchísima confianza en Dios y confianza en su plan para nuestras vidas. Necesitamos alabarle más. ¿Qué es nuestro fin principal? Glorificar a Dios, alabar a Dios, enfocarnos en Él. Y como resultado tendremos más confianza en Él y más seguridad en nuestras vidas. Ahora, este Salmo 33 es un salmo de alabanza a Jehová, celebrando precisamente esto. ¿Quién es? Y lo que ha hecho. Esas cosas que nos dan confianza y esperanza en Él. Entonces, en este salmo podemos aprender cómo alabar a Dios. Alabarle por su palabra y por sus obras. Alabarle por quién es. Y podemos aprender aquí, en vez de solamente hablar muy generalmente, decir, te alabo Dios, te glorifico Dios. Pues qué bueno, pero ¿para qué? No sé si se dan cuenta, a veces decimos cosas con la boca, pero son palabras vacías. Te alabo, te glorifico, te adoro, pero ¿qué estás diciendo con eso? Estamos a aprender a alabar a Dios específicamente. En ese salmo vamos a ver alabar a Dios por su palabra y alabar a Dios por sus obras. Ese salmo entonces nos enseña cómo alabar a Dios. Empezamos aquí con esto y en los primeros 5 versículos, cómo alabar a Dios, alabando a nuestro Dios. Porque el salmo empieza con algunos imperativos dirigidos al pueblo de Dios. Dice, alegraos, oh justos, en Jehová. Y recuerden lo que vimos la semana pasada en el Salmo 32. No somos justos por nada nosotros. No somos justos porque somos buenos. Solamente somos justos porque hemos recibido la justicia de Cristo imputada a nuestra cuenta. Para nosotros que hemos sido redimidos y salvados por Dios, dice aquí, debemos alegrarnos en Jehová con alabanza. Es hermosa la alabanza, podemos aclamar y cantar a Dios. Y aquí vemos el mandato, alabar a Dios con la música. Menciona el arpa, el salterio, el decacordio como ejemplos. No dice que tenemos que usar estos instrumentos específicos, son ejemplos de cómo alabar a Dios con la música. A través de la historia del pueblo de Dios, nosotros hemos alabado a Dios con instrumentos musicales. Pero hay solamente un instrumento musical mandado en las Escrituras. Creemos que hay otros permitidos, pero solamente uno mandado. ¿Qué es? Es la voz humana. Tu voz y mi voz. Dice, cantadle con salterio y decacordio. Cantadle cántico nuevo. Alabamos a Dios por medio de cantarle a Él con nuestras voces. Aquí en la iglesia no vamos al extremo de prohibir todo instrumento, pero ustedes ven que solamente usamos el piano. ¿Por qué? Porque cualquier instrumento debería acompañarnos cuando nosotros estamos cantando. Es la voz que es más importante. Es posible tener tantos instrumentos con tanto ruido que no se puede escuchar ni la voz humana. Y eso no es correcto. Queremos escuchar las voces. Y no importa cómo está tu voz, entonada, desentonada, somos mandados a cantar a Dios cántico nuevo. ¿Qué es un cántico nuevo? Leemos de eso en otros salmos, lo cantamos antes en el servicio. Normalmente en la Biblia, en los salmos, se refiere a algo cantado en tiempo de la victoria después de una batalla. Es un canto después de que Dios había rescatado a su pueblo. Es un canto que comunique el gozo del momento. Nuevas palabras usadas para glorificar a Dios por cómo Él ha ayudado. De manera muy práctica aquí dice en nuestro texto que debemos cantar a Dios. Dice, cantadle con salterio y decacordio, cantadle cántico nuevo. Debemos cantar a Dios, porque el problema con mucha música en las iglesias hoy en día es que es música solamente dirigida a los hombres. Es música diseñada para tocar las emociones y hacerles sentirse bien. Es música diseñada para atraer a la gente a la iglesia, porque es música mucho del mundo. Pero bíblicamente queremos cantos que se enfoquen en Dios.
que se dirigen a Él, que le alaban a Él por sus atributos y por sus obras. Himnos que hablan de quién es, así como cantamos hoy, así como en este salmo. Dios es creador, soberano, sustentador. Nuestros cantos siempre deberían magnificar a nuestro Dios. Ese es su propósito. Lo importante no es si a ti te gusta la música en la iglesia o no. Con mucho respeto, eso no importa para nada. Lo importante es que cantamos a Dios con música y con letra, las dos cosas, música y letra, que alaben a Él, porque Él merece ser alabado con nuestra música. También dice, hacerlo bien, que no significa que tenemos que ser todos músicos profesionales, porque no lo somos. Significa tomarlo en serio. Tomar en serio esta parte de nuestra relación, así como cualquier otra parte. Tomar en serio la música, concentrar en lo que dice, intentar cantar tanto como podemos. Todo en nuestra relación, incluyendo la música, debería hacerse bien, porque es para la gloria de nuestro Dios. Y finalmente, esta primera parte de alabar a Dios con la música dice, hacerlo bien tañendo con júbilo. O otra traducción dice, dar voces de alegría. ¿Qué significa? Cantar con gusto, cantar con fuerza, no ser tímidos alabando a nuestro Dios. Otra vez, no tenemos que ser muy entonados, sino hacerlo de todo corazón. Y a veces personas no cantan muy fuerte en la iglesia porque no canto bien. No importa, no importa para nada. Lo importante es escuchar la voz humana entonada o desentonada. Dice aquí, tañendo con júbilo, dar voces con alegría. No sean tímidos alabando a su Dios. Si ustedes, bueno, los que les gustan los deportes, si van al estadio para ver su equipo o en la propia casa enfrente de la tele, entonces, ¿qué están haciendo cuando ya un gol? Estamos gritando y así muchas cosas. Aquí hay reverencia para Dios. Pero la idea es, ¿por qué no tienes ningún reserva en la casa? Para aquí en la iglesia muy tímido alabando a Dios. Es Dios, ¿no? Alábenle con gusto, con fuerza, con todo tu ser. Él lo merece. En versículos 4 y 5 terminamos esta primera sección de alabar a Dios con las razones que el salmista va a exponer en el Salmo. Es decir, él empieza diciendo, alaban a Dios. Pues, ¿por qué? Aquí nos dice, ¿por qué? Versículo 4, recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. El ama justicia y juicio, de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Y eso es precisamente lo que el salmista va a explicar en el resto del Salmo. Entonces dice, alaben a Dios. ¿Por qué? Porque es recta su palabra y toda su obra es hecha con fidelidad. Entonces primero, aprendemos que alabamos a Dios por su palabra. Alabamos a Dios por su palabra. Versículos 6 a 9. Ya vimos otra vez versículo 4, porque recta es la palabra de Jehová. En versículos 6 a 9 ya explica lo que eso significa. Dice, por su palabra Jehová hizo los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Versículo 9, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Entonces, el enfoque aquí es alabar a Dios por su palabra creativa. Por medio de su palabra, por medio del aliento de su boca, Dios creó todas las cosas. Entonces fíjense, David entendió que Génesis 1 es literal. Génesis 1 es un registro fiel y literal de lo que sucedió al principio del universo. ¿Qué dice Génesis 1? Dijo Dios, sea la luz. Y tardó millones de años. Fue la luz, lo dijo. Y ahí estaba. Aquí dice en el Salmo, Dios habló y fue hecho. Él mandó, existió. Punto. Lo mismo hemos memorizado, ¿verdad? En Hebreos 11:3, ¿lo acuerdan? Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dice el versículo 7, Él juntó las aguas, también es una cita básicamente de Génesis 1, que dice, dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar. Todavía está citando el registro de la creación en Génesis 1. Y también nos hace pensar en lo que Dios hizo en el Mar Rojo. ¿Verdad? Él abrió el mar para que su pueblo pasara en tierra seca. Juntó las aguas para que su pueblo pudiera pasar.
Entonces, vemos aquí que deberíamos alabar a Dios no solamente de manera general, sino específicamente como creador. Alabamos su palabra tan poderosa que hizo el mundo. Él hizo los cielos, su ejército con aliento en su boca, que es una referencia al Espíritu Santo, quien también vemos en Génesis 1, en la creación. El Espíritu Santo es quien realiza la obra de Dios en su creación. En versículo 8 vemos lo que debería ser la reacción a conocer a un Dios así. Versículo 8. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo. Entonces la reacción de conocer al Dios creador es temer. Como hijos le damos la reverencia que merece, pero todo el mundo, incluyendo los incrédulos, deberían temerle a él. Dios es el creador, si lo reconocen o no. Es decir, sus hijos le alaban, por supuesto, pero todo el mundo debería temerle a él, todos los habitantes del mundo. Él es su creador, si se dan cuenta o no, y si quieren reconocerlo o no. En parte por eso que no creemos en la evolución, ni en la evolución teística, que supuestamente Dios usó la evolución y millones de años para crear todo. Nosotros vemos aquí y en muchas otras partes de la palabra de Dios que Él hizo todo con su palabra. Creó todo de manera inmediata. La Biblia no nos deja con la duda de que, Dios creó, pero ¿cómo? Ya nos dice, con su palabra, no con la evolución. Aquí dice, Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Esto no deja lugar para millones de años. Y con mucho respeto, los cristianos que creen que Dios usó la evolución no entienden sus Biblias. Están mal interpretando la palabra de Dios. Aquí dice muy claramente, Él dijo y fue hecho. Él mandó, existió. Punto. Y también, esta verdad aquí de la reacción del temor, cuando conocemos a un Dios así como creador, también nos enseña que un cristiano no debería creer en la evolución. Porque no hay temor en el proceso de la evolución. Supuestamente un proceso natural, pues ¿qué hay que temer? Pero sí hay mucho temor cuando creemos en un Dios quien puede nada más hablar y ya está todo. Ese tipo de Dios merece ser temido y alabado. En segundo lugar, no solamente vemos que alabamos a Dios por su palabra, la creación, sino también alabamos a Dios por sus obras. Eso ya vimos en versículo 4. Porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Y el salmista ahora va a expandir este tema en versículos 10 a 19. Por supuesto, también su creación es uno de sus hechos, una de sus obras. Pero ya vimos aquí en el versículo que dice, pero recta es la palabra de Jehová y toda su obra hecha con fidelidad. Entonces, no solamente la creación, sino toda la obra de Dios. Es lo que nosotros llamamos la providencia. Son dos cosas, la creación, después la providencia. La obra de crear el mundo de la nada y después la obra de estar involucrado en el mundo para el resto de la historia del mundo. Las dos cosas están muy relacionadas, la creación y la providencia. Y espero que cuando digo eso, algo esté en sus mentes que dice, recuerdo algo de eso, porque en el catecismo hemos memorizado esto. ¿Recuerdan? Primero tenemos la pregunta de los decretos de Dios. ¿Cuáles son los decretos de Dios? Son su propósito eterno, según el consejo de su propia voluntad, en virtud del cual Él ha preordenado para su propia gloria todo lo que sucede. ¿Verdad? ¿Recuerdan eso? Han pasado muchos meses, pero hemos memorizado eso. La siguiente pregunta es, ¿cómo ejecuta Dios sus decretos? Y la respuesta es, Dios ejecuta sus decretos en las obras de creación y de providencia. Eso vemos claramente aquí en ese salmo. La palabra de Dios es recta, la creación, y toda su obra es hecha con fidelidad. Dios cumple su perfecta voluntad. Dios cumple sus decretos por medio de la creación y después por medio de la providencia. Dios ha decretado todo lo que va a pasar desde antes de la creación del mundo. Ha predestinado todo lo que sucede. Y la manera en la cual cumple su voluntad, cumple sus decretos, es por medio de la creación y después por la providencia. En primer lugar, lo vemos aquí, las obras de Dios entre sus enemigos, versículo 10.
Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. Dios es soberano. Dios puede hacer lo que quiere en este mundo para cumplir su decreto, para cumplir su perfecta voluntad. Cuando las naciones hacen sus planes en contra de Él, Dios hace nulo su consejo, frustra sus planes. Cuando los pueblos hacen sus maquinaciones, Él desbarata sus designios. Otra traducción. Es muy importante entender que Dios obra en su soberanía aún entre sus enemigos. Ellos no creen en Él, ellos no se someten a Él, ellos no obedecen a Él, pero parte de lo que Dios hace en cumplir su voluntad es obrar aún en sus enemigos. El hecho de que alguien no cree en Dios no significa que Dios no puede hacer lo que quiere en su vida. El hecho de que un país es rebelde en contra de Dios y haciendo todo con su palabra no significa que Dios no puede obrar en él. Sus obras son soberanas, su providencia es soberana. Él hace lo que quiera, aún con sus enemigos. Entonces, por ejemplo, deberíamos orar por nuestra nación, por el liderazgo, que Dios mande arrepentimiento y convicción de pecado, que este país deje de rebelarse en contra de Dios y su ley. Pero aún con este gobierno actual tan rebelde y blasfemo, Dios está obrando. Que Dios no está restringido por la maldad de los hombres, sino usa aún el pecado para cumplir su perfecta voluntad. Esta soberanía de Dios se enfatiza más en el siguiente versículo 11. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Precisamente eso, el decreto de Dios, lo que Dios ha predestinado desde antes de la fundación del mundo, va a suceder. Su consejo permanece para siempre, sus pensamientos por todas las generaciones. Es decir, todo lo que Él ha decidido en su decreto eterno va a suceder. Permanece para siempre, para todas las generaciones. Nadie puede cambiar la voluntad de Dios. Nadie puede hacer ninguna otra cosa fuera lo que Dios ha decidido que va a suceder. Dios no está decidiendo qué hacer o no hacer en el momento, dependiendo de lo que hace o no hace el ser humano en su libre albedrío. Para nada. Vemos aquí claramente que Dios obra soberanamente conforme a su perfecta voluntad. Y esto no es un punto para debatir. Hemos estudiado eso en el pasado. Las doctrinas bíblicas de la absoluta soberanía de Dios y la predestinación nunca son presentadas en la Biblia como asuntos para debate, sino son cosas que nos dan confianza. Sabemos sin lugar para duda alguna que lo que Dios ha decidido hacer, va a ser. Proverbios 19:21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Pensamos muchas cosas, tenemos muchos planes, pero Dios hace lo que quiera. Y esto no nos cuesta trabajo, no nos molesta, nos llena de gozo y confianza y paz. Dios controla todo. Nadie puede cambiar su voluntad, por eso descansamos en Él. Hermanos, si no creen en la absoluta soberanía de Dios, es imposible descansar en Él. Si las cosas que suceden dependen de lo que tú haces o no haces, no sé cómo vives. Qué terrible sería vivir así, ¿verdad? La única cosa que te da confianza y reposo y descanso en Dios es que Él es soberano, Él ha decidido todo y lo que Él quiere que va a suceder es lo que va a suceder. No es punto para debatir, nos da confianza. Entonces vemos las obras soberanas de Dios entre sus enemigos. En el versículo 12 vemos sus obras soberanas en su pueblo. Cómo Dios obra en su pueblo. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Ya pensamos, ya hemos visto eso en el pasado también, pero es muy importante entender lo que dice. En el contexto original se refiere a Israel. A veces el versículo se usa para otras naciones. Los Estados Unidos lo hacen así muchas veces, tal vez aquí en México también. Esta nación va a ser bienaventurada si su Dios es Jehová. Primero, no hay ningún Dios, no hay ninguna nación en todo el mundo cuyo Dios es Jehová. No existe.
Eso es a propósito. Dios ya no escoge naciones. Dios ya no escoge países, sino sus escogidos se juntan en la iglesia. El pueblo de Dios hoy en día no es Israel, es la iglesia. Los escogidos de cada tribu y cada lengua y cada nación juntados aquí en la iglesia. Entonces nuestro enfoque aquí no debe ser tanto en el país. Obviamente Israel fue escogido en su tiempo, pero ahora no. Lo que podemos aprender es que Israel fue escogido no por nada en ellos. Leemos en Deuteronomio 7, 7 y 8. No por ser vosotros más que todos pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eres el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a sus padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Nos dice que no había nada en Israel que mereció ser escogido como el pueblo de Dios, mas lo hizo por su amor. Es exactamente así como hoy en día Dios nos salva como su pueblo. No por nada en nosotros, no hay nada en ti que merece ser salvado. Dios lo hace simplemente porque quiere hacerlo y en su gran amor para con nosotros. Entonces hoy en día no hay ninguna nación escogida, ni Israel, ni Estados Unidos, ni México. El pueblo de Dios es la iglesia. Y la iglesia va a disfrutar la bendición de Dios cuando vive en temor y obediencia a Él. Por supuesto, en tiempo de avivamiento, y la iglesia afecta tanto su ciudad, su pueblo, su país, que una bendición grande para todos puede ser. Pero el enfoque aquí está en la iglesia, en el pueblo de Dios. Entonces aquí vemos que el salmista ha mostrado las obras de Dios en la providencia entre sus enemigos, después entre su pueblo. Y aquí en versículos 13 a 15 vemos la aplicación general para con todos. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras. Dios obra en todo lugar y entre todas las personas, porque es creador de todos. Todo ser humano está en un tipo de relación con Dios, o como su enemigo, o como su hijo. No otra opción. O eres hijo de Dios, o eres enemigo de Dios. Jehová dice, mire desde los cielos y puede ver a todos los hijos de los hombres, no solamente sus hijos. ¿Por qué? Porque dice, Él formó el corazón de todos ellos y está atento a todas sus obras. Dios es creador de todos, aunque Dios no es padre de todos. Entiendan por favor esta distinción muy importante. Hoy en día muchas personas van a decir, Dios es padre de todos. Dios no es padre de todos. En la salvación somos adoptados, que significa que antes no era nuestro padre. Él es creador de todos. Pero solamente es Padre de los que creen en Cristo, se arrepienten y sean salvos. Y dice, está atento a sus obras. Dios no ignora su creación. Dios no está ignorante de lo que pasa en este mundo, sino sabe lo que todos hacen. Hay personas que piensan, bueno, yo no digo que soy cristiano, yo no voy a la iglesia, entonces Dios no se mete en mi vida. Incorrecto. Dios puede hacer lo que quiera en cualquier persona y Él ve lo que está pasando en todas las personas. Una cosa que hace es preservar. Vemos versículos 16, 17. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. Entonces nadie debería confiar en la fuerza humana. No es por el ejército, no es por el valiente, no es por el caballo. Nadie es librado por la grandeza y la fuerza del ejército. Lo que se necesita es lo que vemos en el versículo 18. El ojo de Dios para guiar, para proteger, para salvar, para librar. Y aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Lo que Dios hace para los que le temen, para los que esperan su misericordia. Su ojo está sobre ellos. Lo vi en el salmo anterior. Para guiar, para supervisar. Él libra las almas de la muerte y da vida en tiempo de hambre. Entonces, ningún incrédulo debería pensar que puede prevalecer en contra de Dios, aun con toda su fuerza.
Y ningún cristiano debería temer cuando parece que el enemigo es más numeroso. Cuando parece que todo el mundo está en contra. Tu familia puede estar en contra. El gobierno puede estar en contra. Pero no es por la multitud del ejército. No es por la grandeza, la fuerza de nadie. Si el ojo de Jehová está sobre nosotros, nos va a librar. Ven conmigo en Romanos 8, versículos 31 a 39. Podemos ver aquí en este pasaje tan conocido, precisamente lo que estamos viendo aquí en el Salmo 33. Romanos 8, versículos 31 a 39. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro, espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas esas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso dice lo mismo que el salmista nos dijo aquí. El ojo de Dios está sobre nosotros. Y si el ojo de Dios está sobre nosotros, no hay nadie ni nada que tenemos que temer. Si Dios es por nosotros, todos los demás no importa. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son tus enemigos? ¿O quiénes son esos familiares o personas que te molestan, te persiguen por ser cristiano, por venir a la iglesia? ¿Quiénes son? Nadie. Dios está contigo. Su ojo te ve, te protege, te va a salvar. Es todo lo que necesitamos. Es la confianza que todo cristiano necesita. Ahora la conclusión del Salmo es que alabemos a Dios. Así como el Salmo empezó, así termina. Alabando a Dios. Versículos 20 y 22. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. En esa última sección vemos lo mismo que vimos al principio. Necesitamos alabar a Dios. Pero vemos una pequeña transición, porque el salmista empieza a hablar en términos de nosotros. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él, etc. Aprendemos, como en los últimos salmos que hemos estudiado, que ese salmo no solamente para la persona en ese tiempo, hace miles de años, ese salmo es para nosotros, para todo pueblo de Dios en todo tiempo. Nosotros podemos esperar en Dios como nuestra protección, es nuestra ayuda, es nuestro escudo. Él creó todo, Él sostiene todo en su providencia, entonces no hay nada que temer. Nuestros corazones se pueden alegrar en Él, confiando en su nombre. Su misericordia siempre será sobre nosotros, que esperamos y confiamos en Él. Así alabamos a nuestro Dios. Entonces, que aprendamos eso. Que aprendamos siempre a alabar a Dios, a alabarle más y más todo el tiempo, y que le alabamos por quien es y por lo que ha hecho. Él es creador. Leemos de los 24 ancianos en el cielo, que dicen siempre a Dios: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Es lo que vamos a estar haciendo en el cielo para siempre. Entonces, que empecemos ahora, alabando a Dios constantemente por quien es, por ser creador. Eres digno, tú creaste todo, tú sostienes todo.
Ellos también cantan cántico nuevo a Cristo. Digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y menciono eso porque es muy importante, terminando, pensando en la aplicación aquí, meditar también en Cristo. Porque ya vimos que deberíamos alabar a Dios por su palabra con la cual hizo el mundo. ¿Quién es la palabra de Dios? Es Cristo. Juan 1, 1 a 3. En el principio era el verbo. El verbo era con Dios, el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, alabamos a Dios por su obra de creación, por medio de su palabra, alabando a Cristo, quien es su palabra. Cristo nos revela quién es Dios. Cristo vino para vivir y morir por nuestra salvación y mostrarnos cómo Dios quiere salvar a su pueblo. Si queremos aprender de Dios, tenemos a Cristo, quien es su palabra. Entonces, que alabemos a Dios por su obra de creación y también por su obra constante de providencia. Él controla todo y en todo momento. Él es soberano en sus obras entre sus enemigos, también para con su pueblo y en general en todos. Es muy importante porque cada grupo tiene su propia aplicación. Pues es interesante que Pedro cita este salmo en su primera carta. Pero dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos. Hace referencia al versículo 18 de Salmo 33. Sus ojos están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Entonces, la aplicación para ti en esta tarde depende de quién eres. ¿Un justo? No porque eres bueno, sino porque has recibido la justicia de Cristo en tu salvación. O si eres de aquellos que hacen el mal, que resisten a Dios, que no quieren creer en Dios. La aplicación es diferente. Dios ve a todos, puede ver lo que está pasando en todas las vidas. Si eres su hijo, su ojo está sobre ti para protegerte, para ayudarte siempre. Sus oídos atentos siempre a tus peticiones. Pero si no crees en Cristo, si no te has arrepentido de tus pecados, si sigues resistiendo el llamado de la salvación, Él está en contra de ti. Tú tienes a Dios por enemigo. Y eso es muy fuerte. Hoy puede ser el día cuando Él se convierte en tu Padre. Arrepiéntete. Cree en Cristo. Confía en Él para tu salvación. Él te puede salvar. Entonces, que alabemos a Dios. Que le alabemos por quién es y por lo que ha hecho en el pasado, no solamente por lo que queremos que haga en el presente. Nuestro Dios hizo el mundo con nada más su palabra. Nuestro Dios sigue obrando soberanamente en este mundo. Si Él es tu Dios, alábale. Aquí en la iglesia, pero también en todo momento. Si es tu Dios, confía en Él. Que juntemos nuestras lenguas con esos ancianos en el cielo diciendo, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Porque Él es fiel, Él es digno, Él ama la justicia, el juicio, Él merece que la alabemos con nuestras bocas, con nuestros cantos, que todo nuestro ser alabe a Dios por quien es, por su palabra y por sus hechos. Vamos a orar. Entonces, Señor, queremos alabarte. Hemos leído en tu palabra hoy lo que tú mereces. Por ser Dios, mereces ser alabado. Señor, tú creaste todo con nada más tu palabra. No necesitas un proceso tardado de millones de años. Con nada más tu palabra tú dijiste y existió. Tu Hijo, el Señor Jesucristo, es la palabra y por medio de Él tú creaste todo. Y por eso, Señor, mereces la alabanza, mereces toda la gloria. Y también porque tú sigues obrando en tu creación, por medio de la providencia. Tú obras entre tus enemigos, haciendo lo que quieres con ellos.
obres entre tu pueblo también, ayudándonos, protegiéndonos, guiándonos. Tú ves a todos. Te pedimos, Señor, que la persona aquí que escucha este mensaje, que todavía no cree en ti, puede entender su necesidad de someterse a su Creador, arrepentir sus pecados en contra de tu ley y creer solamente en Cristo para su salvación. Y nosotros que hemos recibido esa salvación, te pedimos, Señor, que nos ayudes a alabarte más, alabarte por quien eres y por lo que has hecho, no solamente cuando tú haces lo que queremos que hagas. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.